Las contribuciones forman parte de las reglas del juego en el mundo empresarial. El conocerlas, el aplicarlas y el reconocer su impacto en el patrimonio y en la seguridad corporativa le dan a las personas certeza jurídica en su aplicación. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, aquí tenemos una lámina en donde el empresario necesita saber en dónde está ubicado, en dónde está parado. ¿Cuál es, hablando del entorno en el que se desenvuelve, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y llevar a cabo un análisis situacional en el que se ubica la empresa? Desde luego, uno de los aspectos o el aspecto más relevante y más importante en las organizaciones es maximizar las utilidades, es maximizar el patrimonio de los accionistas. Y para ello se tienen que llevar a cabo una serie de acciones que nos permitan cumplir con ese objetivo. Desde luego, entonces, debemos de contemplar una serie de aspectos que están involucrados en el desarrollo, en la ejecución empresarial. Y dentro de estos aspectos, desde luego, el tema de los impuestos encuentra un lugar muy importante. Los impuestos han acompañado al hombre desde en toda su historia. Encontramos referencias de los impuestos en la Biblia, encontramos en ciertas culturas. De hecho, en México, pues se habla que los aztecas caen a mano de los españoles por una cuestión de que ellos oprimían a los pueblos conquistados, imponiéndoles pues contribuciones que eran muy severas. Entonces, el tema pues no nos ha acompañado, y en el caso de la empresa, pues hablar de las reglas del juego aplicadas al mundo empresarial es reconocer que un empresario sí o sí necesita conocer cuáles son las reglas del juego que van a marcar precisamente, que van a enmarcar el desarrollo y la práctica y la ejecución de las operaciones de la empresa. Porque hay un principio en derecho que señala que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Así que las personas no podemos argumentar que desconocíamos el entorno en el que se estaba desenvolviendo la empresa, el entorno particular o general, puesto que esto no nos exime precisamente de la obligación de cumplir. Necesitamos, pues, para jugar, nos guste o no, porque, y les comento esto porque muchas veces al empresario, pues no le gusta, sobre todo cuando no se dimensiona y no se, pues, tiene un conocimiento del mundo de las contribuciones. A veces no es tan agradable tocar estos temas. Sin embargo, como vemos ahí en pantalla, si nosotros hacemos una analogía con un juego de fútbol, por ejemplo, ahí el árbitro sería la autoridad hacendaria. Y si nosotros queremos participar del juego, necesitamos conocer las reglas, porque si no conocemos las reglas y empezamos a jugar, vamos a cometer infracciones, vamos a cometer faltas mismas que van a ser sancionadas y que desde luego nos vamos a enfrentar a una situación ya empresarialmente hablando que puede lesionar el patrimonio de la empresa. Estas reglas, esta normatividad está dispuesta en leyes, está dispuesta en reglamentos, está dispuesta en normas que debemos de aplicar de manera obligatoria. A veces escuchamos que existen leyes y que por otro lado existen reglamentos y estas normas, y pensamos que solo es obligatorio que apliquemos
las leyes, pero muchas de esas leyes facultan a estos reglamentos, a estas normas, para que las mismas se vuelvan obligatorias. Y podríamos pensar que es obvio que si queremos participar del juego, pues es obvio que conozcamos esas reglas y que en consecuencia, pues juguemos con las mismas. Pero en el mundo empresarial, a veces está el ímpetu para arrancar una empresa, para poner en funcionamiento una empresa, que olvidamos estas reglas y las vamos aprendiendo en el camino, y las vamos aprendiendo por el camino más difícil, por el camino en donde nos vamos a enfrentar con situaciones en donde ponemos en riesgo a la organización y que van a lesionar el patrimonio de la misma. Por mencionarles, México es uno de los países que ocupa uno de los récords mundiales, está rankeado en primer lugar como el país que tiene más leyes, más reglamentos y más normas. Por lo tanto, se hace necesario sí conocer cuáles son las reglas generales que aplican a todas las empresas y luego cuáles son las reglas particulares o las normas particulares que aplican de manera específica a mi organización. Porque, repito, el no conocerlas no es que ya no me vayan a aplicar, no es que yo tenga un atenuante para que no se me aplique la misma, no, por el contrario, debemos nosotros conocer esta normatividad para poder aplicarla adecuadamente. Miren, les puedo poner algunos ejemplos. En alguna ocasión, una empresa constituyó una SOFOM, una sociedad financiera de objeto limitado, entidad financiera no regulada. ¿Para qué la constituyó? Para tenerla ahí como un instrumento que apoyara a las operaciones del grupo. Resulta que la empresa nunca estuvo en operación, simplemente se constituyó, se presentaron sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, este tipo de sociedades están reguladas por la ley de lavado de dinero y tienen que cumplir con una serie de requisitos que específicamente establece dicha norma, como lo es que tenga que preparar informes con cierta periodicidad y que nombre un oficial de cumplimiento que debe de reunir ciertas características y que tiene ciertas obligaciones. Esta empresa simplemente desconocía, constituyó esta sociedad y desconocía cuáles eran las reglas que le aplicaban a ese tipo de empresas. Así que lo que sucedió es que se dio cuenta cuando la unidad de inteligencia financiera le solicita que le presente dichos informes y al no presentarlos le finca sanciones que en ese momento eran de alrededor de 100,000 pesos por cada informe no presentado, que se presentaba cada 3 meses. Así que ese es un ejemplo que puedo comentar de cuando participamos en el juego y no dimensionamos cuáles son precisamente las reglas a las que tenemos que sujetarnos para jugar y que no nos sancionen y no incurrir en alguna falta que pueda establecer una situación que esté pues fincada en la ley, que esté establecida en la ley y que me pueda ocasionar dolores de cabeza. Por ejemplo, también les puedo comentar, existen para ciertas empresas que subcontratan servicios, lo que se conoce coloquialmente como el registro REPSE, el registro de empresas, de empresas que contratan a terceros que les prestan servicios especiales, servicios especializados. Bueno, pues este tipo de empresas tienen que obtener un registro, pero el registro es parte de las obligaciones, porque luego, una vez obtenido dicho registro, tienen que cumplir con ciertos informes de carácter trimestral y cuatrimestral, y al no cumplirlos, se hacen acreedores a sanciones que pueden llegar hasta los 300,000 pesos,
$300,000 por no cumplir con un informe de este tipo de carácter cuatrimestral y que se acumulan porque son 2 informes, uno para el Seguro Social, uno para el Infonavit, y ahí ya serían $600,000, pero el riesgo de que la persona pierda el registro, y si tiene contratado un servicio con una empresa, la sanción por prestar un servicio y no tener ese registro vigente llega hasta los 5 millones de pesos. Entonces, el hecho, les platico de estos ejemplos, porque no es nada más el registrar, el dar de alta a una empresa, el obtener el registro correspondiente, sino que además debemos de conocer el alcance, la dimensión de lo que eso implica para poder cumplir, pues, en tiempo y forma, porque incluso si se cumple en el caso del REPSE fuera de tiempo, pero se cumple, aún así, aún cuando sea espontáneo, o sea, que la autoridad no lo haya solicitado, opera, se activa la sanción, aplica la sanción. Entonces, es este tipo y les puedo poner otro más. Las empresas, por ejemplo, que no han aplicado, en el caso de una norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la norma 35 de los factores psicosociales, y no aplican esa norma, la multa puede ser hasta de $500,000. Entonces, nosotros establecemos una organización, formamos una entidad con el propósito ¿de qué? De satisfacer una necesidad, de proporcionar un servicio y de maximizar las utilidades, de incrementar el patrimonio, no de vernos inmersos en este tipo de problemas que van a lesionar el patrimonio de la organización. Por ello, entonces, necesitamos nosotros tener muy presente estas reglas del juego. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a proporcionar el conocer en dónde estoy ubicado? ¿Qué normas aplican de manera general a todas las empresas y qué normas aplican de manera específica a mi organización? Me van a dar certeza jurídica de que lo que estoy aplicando realmente es lo que dispuso el legislador y que tengo confianza en que estoy precisamente aplicando la disposición tal y cual se establece y no interpretando partes de la ley que solo busco que me favorezcan, no llevando a cabo una interpretación armónica de la misma. Entonces, el contar con un conocimiento de estas contribuciones le da al empresario, le da al accionista, le da al directivo certeza jurídica. ¿Para qué? Para que pueda tener tranquilidad y confianza que se están aplicando, se están ejecutando las acciones encaminadas al cumplimiento legal de estas normas. ¿Y para qué? Para que se ocupen los esfuerzos, los recursos en la consecución de los objetivos, en esa maximización de utilidades, en ese posicionamiento de la empresa, en ese generar ese valor agregado hacia los clientes, esas fortalezas, exponenciarlas en el negocio, no estar preocupados en este tipo de cumplimiento y de obligación que desde luego es obligatorio para la empresa, pero que a través de un sistema y a través de ese conocimiento nos puede llevar a un cumplimiento certero, a un cumplimiento que nos dé transparencia en ese manejo que estamos haciendo de las contribuciones. Y todo ello tiene como propósito blindar, proteger el patrimonio, porque una sanción de esta que les comentaba, una sanción económica, pues desde luego va a minar, va a disminuir el patrimonio, y la empresa no se constituye para eso, para verse inmersa en problemas, para estar pagando sanciones, para estar pagando multas, para que provoque dolores de cabeza, para que el accionista no pueda dormir, para que esté inquieto, para que esté nervioso ante una notificación de alguna autoridad. El accionista necesita estar tranquilo, estar con la confianza de que esto se está cumpliendo de acuerdo
a cómo lo establece la norma y luego enfocarse en lo que pues corresponde a este posicionamiento, a este incrementar y maximizar el valor de la empresa. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. En el tema de las finanzas podemos hablar de cuatro rubros que son, digamos, básicos en el manejo de las finanzas. Cuatro apartados en donde nosotros vamos a ver que está inmerso el tema de los impuestos. Por ejemplo, las finanzas se ocupan del financiamiento, de la administración de ese financiamiento. ¿Para qué? Para que la empresa pueda llevar a cabo su operación y que pueda obtener ese financiamiento a través de las mejores condiciones de crédito, de plazos, garantías, etcétera. Para que en un momento dado, también de acuerdo con el manejo óptimo, eficaz y eficiente que se haga de la operación, pueda disponer de recursos que en un momento dado permitan ahorrar y de ese ahorro incluso poder invertirlo y al mismo tiempo también administrar los riesgos que ocurren en la organización. Pues en estos cuatro apartados está presente el tema de las contribuciones. No se diga el tema de la administración del riesgo, que es lo que estamos precisamente comentando en estos ejemplos, cómo es que a través de un adecuado manejo y administración de los impuestos, abato el riesgo de que puedan ocurrir situaciones que puedan exponer a la organización y, como ya lo comentamos, con sanciones económicas muy elevadas, muy elevadas. Ahora, los impuestos, tal cual están establecidos en las leyes, me permiten, de acuerdo con las reglas, utilizar o manejar ciertos aspectos, implementar acciones que me permitan abatir la carga fiscal, o sea, tener un ahorro en la carga fiscal. Si bien las reglas del juego, que ya lo comentaremos un poquito más adelante, me dicen cómo debo de llevar a cabo la determinación del impuesto, también me establecen figuras, también me establecen ciertas facilidades para poder aprovechar y lo que se conoce como llevar a cabo una economía de opciones. Dentro del marco legal, llevar a cabo, hacer un ahorro de esa contribución que voy a cubrir. Y desde luego, el tener un mapa, una idea muy clara de cuál es la carga fiscal que tiene la organización, permitirá en un momento dado saber si la empresa necesita de obtener algún financiamiento para poder cumplir con el pago de contribuciones, o en un momento dado también estar consciente que el financiamiento a través del erario, a través de los impuestos, es un financiamiento muy caro, y que no va a representar ninguna ventaja para la organización. La siguiente, por favor. Entonces, el presupuesto de la tesorería es una herramienta que le permite a la empresa pronosticar, proyectar el escenario en el que va a jugar en el futuro. Y desde luego, así como el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, el presupuesto de la operación es muy importante para poder tener este mapa, esta guía que permita darle luz a las operaciones y a las acciones que se llevan a cabo dentro de la organización. Un aspecto muy importante pues lo constituyen las contribuciones, o sea, determinar cuál es el impacto que va a tener la operación que se lleve a cabo, que se presupueste,
cuál es el impacto que esa contribución va a tener precisamente en las finanzas para poder tomar esas decisiones de financiamiento, de ahorro, de inversión y poder administrar adecuadamente el riesgo. La siguiente, por favor. Y bueno, los impuestos, las contribuciones más bien, que ese es su nombre técnico, y es el nombre técnico porque suena un poco menos agresivo que los impuestos. El escuchar la palabra impuesto es sinónimo de una coerción, de que pues se tiene que pagar pues de manera muy forzosa. Es una carga que es impuesta por parte del Estado hacia la persona, hacia el contribuyente, hacia el ciudadano. En cambio, hablar de contribuciones, que es un nombre técnico, es precisamente da una idea de que esa contribución sirve para que el Estado pueda financiar el gasto público a través de las aportaciones que hacen los ciudadanos, que en la mayoría de los casos tienen la obligación de hacer esta aportación cuando obtienen un beneficio, cuando obtienen una utilidad, cuando su haber patrimonial se modifica en sentido positivo, y es entonces que a través de ese incremento en su patrimonio, pues se tiene la obligación de participar al Estado, al erario, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones y poder cubrir ese gasto público. Entonces, en el tema de hablar de impuestos, la ley más importante y digamos la contribución más importante lo constituye el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ¿por qué? Porque para la persona moral representa el 30% del impuesto, de la utilidad. El 30% de la utilidad, lo cual pues representa una carga importantísima para la organización. Pero también el tema del impuesto al valor agregado ocupa un lugar relevante, y el conocer si la actividad que nosotros desarrollamos o el servicio que prestamos está gravada con el impuesto, o si es una actividad que está exenta de dicho impuesto, o si es una actividad que está gravada a la tasa del 0%, porque no es lo mismo una actividad que esté gravada a la tasa del 0% a una actividad que esté exenta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues básicamente en la recuperación, en la reclamación que se puede hacer al Estado del IVA que es cubierto precisamente por la empresa, que está en tasa cero o está exento. Pero existen otros impuestos, como el impuesto especial sobre producción y servicios, que aplicaría a ciertas empresas que, digamos, se ubican en el supuesto que está establecido en la norma. Entonces, conocer qué tipos de impuestos a nivel general y luego qué tipos de impuesto de manera específica, como lo puede ser del impuesto especial sobre producción y servicios, es el que le va a afectar. Son las reglas que me van a mí a aplicar en ese juego que vamos a desarrollar, en ese juego empresarial. En el caso de las aportaciones de seguridad social, pues las dos principales aportaciones son las que constituyen las cuotas al Seguro Social y las cuotas al Infonavit, que muchas veces no dimensionamos la importancia de que exista, digamos, esa salida, esa puerta para poder, a través de la aportación de esas cuotas, liberarnos de la carga que implicaría el darle una atención de seguridad social al trabajador en caso de un accidente, en caso de que se enfermara, en caso de que falleciera. O en el caso del Infonavit, el tener que constituir algún fondo para proporcionarle una vivienda. Dichos derechos están establecidos en la Constitución, que el trabajador que presta sus servicios para un patrón, está en el artículo 123 constitucional, el patrón tiene la obligación de proporcionar este tipo de servicios. Y esto sería muy caro
si lo hiciera de manera privada. Entonces, el hecho de que existan estos organismos a través de los cuales la empresa y el Estado y el trabajador hacen aportaciones y el Estado a través de estos organismos presta ese tipo de servicios, le libera al patrón, le quita esa carga para que precisamente a través de esa cuota pueda descargar esa responsabilidad. Viéndolo así, entonces, el hecho de contar con este tipo de esquemas en nuestro país permite administrar adecuadamente el riesgo que implicaría contar con trabajadores y proporcionarle ese tipo de derechos que derechos que le corresponden al trabajador y que están establecidos en la Constitución. Además de que esas aportaciones de seguridad social, si se logran cubrir a través de la parte financiera de la organización, lo que van a representar va a ser un gasto que va a ser deducible para la empresa. Consecuentemente, es más caro tratar de evadir este tipo de obligaciones, puede resultar más caro para la empresa y, desde luego, no tener ese aliciente de la deducción que implicaría, pues, el cubrirlo, como lo marca la ley, contemplando la economía de opciones en donde puedo abatir la carga dentro de los márgenes que la propia ley me establece. Y los otros dos aspectos que están contemplados en las contribuciones, o las otras dos contribuciones, son la que se refiere a los derechos, como por ejemplo el derecho por consumo de agua, y las contribuciones de mejoras. Cuando hay digamos, labores de infraestructura urbana o hidráulica, por ejemplo, que favorecen, que benefician a ciertos contribuyentes que precisamente están ubicados dentro del espacio donde se están desarrollando estas obras. La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que lo vamos a simplificar, digo, porque es muy amplio, pero lleva a que la persona, el contribuyente, se ubique en dos grandes apartados. Si lleva a cabo actividades empresariales de manera individual, entonces la persona, digamos que va a tributar como una persona física. Pero si esa persona física se reúne, se asocia con otras personas físicas, entonces va a constituir una ficción jurídica que en este caso se denomina persona moral o persona jurídica y tributará bajo ese esquema o bajo ese régimen. Entonces, dependiendo si la actividad empresarial, o sea, una actividad comercial, industrial, por ejemplo, la lleva a cabo como persona física, pues a esta persona, a partir del año 2022, nace un régimen que coloquialmente se conoce como RECICO y que es el régimen simplificado de confianza. Ese régimen simplificado de confianza aplica para las personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales, estas de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, comerciales o industriales, que lleva a cabo ese tipo de actividades o bien presta servicios profesionales de cualquier índole o bien renta algún inmueble. Este tipo de actividades, entonces, para la persona física, lo que tendría que observar es que si sus ingresos no rebasan en comparación, o tomando como referencia el año anterior, de 3.5 millones de pesos, podrá optar por aplicar este régimen simplificado de confianza. O bien, si no tiene pasado, pero estima que sus ingresos no rebasarán de 3.5 millones de pesos, puede tributar
en ese régimen. Ahora bien, este régimen pues es interesante, es bueno. La siguiente, por favor. Solo que la persona, miren, es tan interesante que si una persona, digamos, de manera profesional o llevando a cabo una actividad empresarial, en el año sus ingresos son hasta 3.5 millones de pesos, la tasa máxima de impuesto que pagaría sería del 2.5%, o sea, pagaría alrededor de 70,000 pesos por un ingreso de 3 millones por un ingreso anual de 3 millones y medio, o sea, lo cual pues representaría una tasa que sería competitiva, atractiva para la persona, solo que aquí habría que considerar la persona física, la siguiente por favor, que si esa persona física pertenece o es socio de alguna persona moral, así para entenderlo de una manera muy práctica, si esa persona ya pertenece a una persona moral, solo con algunas excepciones, no podrá tributar en ese régimen simplificado de confianza, lo cual, nos indica que ese régimen se estableció para esas personas que van iniciando esa actividad empresarial y que de alguna manera necesitan ahí de algún apoyo que les permita que con 3.5 millones de pesos en un año puedan pagar una tasa máxima del 2.5%. Y aquellas personas que de alguna manera ya pertenecen a alguna persona moral como socios o como accionistas, pues les limita la entrada a este régimen porque supone el legislador que al pertenecer a este tipo de personas morales ya cuenta con una capacidad económica que de alguna manera le limitaría o le impediría estar en ese régimen. Ahora bien, también algo bien importante cuando nosotros ya no hablando de la persona física, sino de la persona moral o de la persona jurídica a tomar en cuenta y que a veces olvidamos, es qué tipo de sociedad mercantil vamos a constituir, porque dependiendo del tipo de sociedad mercantil o si es una sociedad civil, también será el tipo de reglas o el tipo de obligaciones que tengamos que cumplir. Por ejemplo, una cooperativa que está establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene un tratamiento preferencial, tiene un tratamiento especial al resto de las sociedades mercantiles. Entonces, no solo corporativamente hablando, porque cada una de ellas tiene obligaciones y requisitos muy específicos que cumplir, sino en el tema de los impuestos, cuáles son las facilidades, cuáles son las exenciones, cuáles son los privilegios que por ley, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, le otorga al tipo de sociedad que estamos constituyendo o el tipo de sociedad que tenemos. Porque muchas veces constituimos la sociedad porque así nos lo recomendaron o por costumbre, pero desconocemos cuál es el alcance, cuál es la magnitud, cuál es a qué nos estamos comprometiendo y cuáles son, en todo caso, las bondades o los beneficios que pueda tener una u otra figura jurídica. Entonces, esto también es muy importante. Ahora bien, el tema de las finanzas y de los impuestos, nosotros no debemos de olvidar que una cosa es administrar adecuadamente la parte financiera de la empresa y la otra es administrar la parte de las contribuciones, porque aunque ambas nos van a conducir al mismo camino, que es la maximización de las utilidades, el incremento del patrimonio, son dos vías, y a veces nosotros en las organizaciones nos dejamos guiar por la parte fiscal y esto no debe ser así. En las organizaciones existe un resultado fiscal y existe un resultado financiero y muchas veces ese resultado fiscal con ese resultado financiero no se parecen
Podemos tener una utilidad financiera teniendo una pérdida fiscal, o podemos tener una utilidad fiscal teniendo una pérdida financiera. Y esto es parte de los negocios, es parte del mundo empresarial, es parte de cómo están establecidas las reglas del juego. Por eso nosotros tenemos una herramienta que debemos de utilizar financiera e impositivamente hablando. Esa herramienta se denomina conciliación contable fiscal. Esa conciliación contable fiscal me permite visualizar cuál es el resultado financiero, cuál es el resultado fiscal que se obtuvo en un ejercicio y conciliar, o sea, establecer cuáles son las diferencias entre una y otra y poner atención en por qué se dieron esas diferencias. Por ejemplo, nosotros partimos de una utilidad o una pérdida neta contable, pero esa utilidad o pérdida neta contable, para llegar a una pérdida o una utilidad o pérdida fiscal, habrá 4 espacios, 4 apartados que debemos de considerar para poder establecer esas diferencias, para poder determinar esas diferencias. Y la anterior, por favor, la anterior. Y esas diferencias son, por ejemplo, hay ingresos fiscales que no son contables. ¿Cómo que hay un ingreso fiscal que no es contable? Sí, por ejemplo, un concepto que se denomina ajuste por inflación. Ajuste por inflación, que puede ser una ganancia, una ganancia fiscal, no es un concepto contable. Entonces, sí juega para la determinación de un resultado, pero no para el otro. Podemos tener una deducción contable no fiscal. ¿Cómo es eso? Una deducción contable no fiscal. Sí, una depreciación contable, una depreciación financiera que, de acuerdo con el desgaste de mi equipo, de acuerdo con la vida útil que va a tener, lo vamos afectando a la parte financiera, y que no es necesariamente lo que correspondería a una situación fiscal. Siguiendo con el mismo ejemplo, sería una deducción fiscal actualizada que no necesariamente va a ser el mismo importe que debemos de considerar para efectos financieros. Y luego también podemos tener ingresos contables no fiscales. Por ejemplo, una aportación que hacen los socios para aumentar el capital, o por ejemplo, una actualización de los bienes, una revalorización de los bienes. Esos no son ingresos fiscales, son ingresos contables. Entonces, el tener esta herramienta en donde vamos monitoreando estos conceptos es sumamente relevante para el tema que estamos hablando de la administración adecuada de las contribuciones, precisamente con esta llevándolo de la mano con la parte financiera de la empresa. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, miren ustedes, una persona moral, ya dijimos que la persona física puede tributar como una persona del régimen simplificado de confianza, o bien puede no estar dentro del régimen simplificado de confianza. Y una persona moral también tiene la opción de tributar en el régimen simplificado de confianza para la persona moral o en un régimen general de ley. Y es aquí donde las empresas debemos de tener mucho cuidado para analizar estos aspectos que vamos a comentar. Una persona moral, para que pueda estar dentro del régimen simplificado de confianza, tiene que tener un límite de 35 millones de pesos. 35 millones de pesos. Y si está en el régimen general, pues será de 35 millones hacia adelante. Pero ambas esquemas o figuras van a funcionar de la manera que les voy a comentar. La diferencia principal entre una y otra estriba en cómo se acumulan los ingresos. La persona del régimen general va a acumular el ingreso, no importa, así se los voy a poner, no importa si lo cobró o no.
Si facturó, si entregó el bien, pero no lo ha cobrado, o si tiene el derecho a cobrarlo a través de un contrato, pero no lo ha cobrado efectivamente, la persona del régimen general tiene que acumularlo. Y cuando decimos acumularlo, es que tiene que pagar el impuesto. La persona del régimen simplificado de confianza acumula ese impuesto, o sea, acumula ese ingreso, o sea, paga el impuesto hasta el momento en que lo cobra. Esa, digamos, es la principal diferencia entre uno y otro. Pero ya en el impacto financiero vamos a ver qué es exactamente lo mismo. Y miren ustedes, tenemos ahí una persona física que forma parte de una persona moral. Entonces, la persona moral, de cada peso que gana, de cada peso que es utilidad, tiene que pagar, ahí me dice que el 30% lo tiene que pagar a la federación. El 30% lo tiene que pagar a la federación. El 10% lo tiene que repartir entre los trabajadores porque es el reparto de las utilidades. Consecuentemente, de cada peso que ganó, de cada peso de utilidad, le quedarían 60 centavos. Vamos a pensar que son dos accionistas y que ambos tienen el 50%. Le tocaría a cada accionista el 30% de ese pastel. O sea, si hablamos de un peso de utilidad, de ese peso quedarían 60 centavos. 30 centavos para un accionista A, 30 centavos para el accionista B. Pero ahí no queda la cosa, no para el tema de los impuestos. La siguiente lámina, por favor. Y vean ustedes la dimensión que esto puede tomar. Ya se pagó el 30% al erario, el 10% a los trabajadores y quedó el 60% a repartir entre dos accionistas. Pero las reglas del juego establecen que cuando se distribuyan dividendos a esos dos accionistas, se tiene que pagar un impuesto a dividendos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues si ya la empresa ya pagó el 30%, sí, lo pagó en calidad de persona moral, pero ahora está distribuyendo el dividendo a sus socios. Y si no tiene saldo en una cuenta que se llama técnicamente cuenta de utilidad fiscal neta, que más adelante se los voy a comentar, si no tiene saldo en esa cuenta, la persona tendrá que piramidar, o sea, elevar esos 60 centavos y por un factor que es fijo de 1.4286, y eso le dará un dividendo piramidado de 85.716. A ese dividendo piramidado le aplicará la tasa del 30%, que es la que le corresponde al dividendo que está pagando la persona moral a la persona física. Aunque se lo está pagando a la persona física y el beneficiario es la persona física, quien absorbe la carga es la persona moral. ¿De cuánto es el impuesto? De 25.71. Y ahí no para la cosa, porque ya teníamos 40 centavos de impuesto, 30 del erario y 10 de los trabajadores, sumémosle estos 25 y ya tenemos 55, pero todavía no termina ahí, porque a partir del año 2014 se estableció un impuesto adicional a dividendos que es del 10%. El 10% sobre 60 es 6 centavos, pongámosle así. Entonces, de ese peso de utilidad, únicamente quedaría, si le descontamos los 40, o sea, 30 del erario, 10 de los trabajadores, 25 del impuesto de dividendos piramidado y 6 del impuesto a la persona física. Ese sí se le aplica a la persona física, pero definitivamente, porque el otro sí lo puede acreditar la persona física si lo acumulas en su declaración anual, pero este ya no lo puede acreditar, no lo puede recuperar. Entonces, esto nos llevaría a 25 más 6, 31, más los 40, 71, nos quedarían de esos 60 centavos a repartir 29 centavos. O sea, que le tocaría a cada socio menos de 15 centavos. Fíjense cómo se fue pulverizando ese peso que tanto trabajo le costó a la empresa generar. No es un peso de venta, es un peso de utilidad. Bien, la siguiente, por favor. Ahora bien, entonces por eso se hace bien importante que la empresa pues, conozca las reglas del juego. ¿Para qué? Para que tenga dentro de sus arcas un saldo positivo en lo que se conoce como la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Y cómo se forma esa cuenta de utilidad fiscal neta? Bueno, pues es muy, digamos, para que podamos entenderlo,
Ese se forma con el resultado fiscal del ejercicio. Para llegar a ese resultado fiscal, tiene que ser un resultado fiscal positivo. Y es muy fácil cómo llegar a ese resultado fiscal. La regla es, o la ecuación es, ingresos acumulables, o llamémosle ingresos, menos deducciones autorizadas, o sea, gastos de los que son establecidos en la ley, ingresos menos gastos, y si los ingresos son superiores a los gastos, a las erogaciones, tendremos un resultado fiscal positivo. Si hay un resultado fiscal positivo, hay un incremento en el patrimonio y por lo tanto hay la obligación de pagar un impuesto. Si el gasto es superior al ingreso, hay un resultado fiscal negativo y por lo tanto no hay obligación de pagar el impuesto. Pero pensemos pues que sí hay un resultado positivo, sí hay obligación de pagar el impuesto y entonces para formar esta bolsa, estas arcas dentro de la empresa, tomo el resultado del ejercicio, vamos a suponer que ganamos, que el resultado final del ejercicio fue de 1,000 pesos, y que de esos 1,000 pesos pagamos el 30%, o sea, 300 pesos. Entonces, el resultado fiscal del ejercicio son 1,000 menos 300, me quedan 700. Puedo repartir hasta 700, la lámina anterior, por favor. Puedo repartir hasta 700 sin que me aplique ese impuesto de 25.71. Ahí ya me ahorraría, pónganle ustedes todos los ceros que quieran, y ya me ahorraría 26%. Si tengo cuidado en ser productivo, en ser eficaz, en ser eficiente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y genero esa utilidad, Entonces, esa utilidad le quito el impuesto pagado y me quedan 700. Yo puedo repartir hasta 700 y ya no pago ese 26% de impuesto a dividendos. Pero hay una partida que dice, pero quítale tus partidas no deducibles. Y muchas veces en las empresas, cuando observamos esta partida, esta cuenta, resulta que tenía 700, pero de partidas no deducibles son más de 700. Por lo tanto, ya no tengo dinero en las arcas y por lo tanto tengo que cubrir ese 26% de impuesto adicional. La siguiente, por favor. Y miren ustedes, les pongo ahí 4 ejemplos de gastos no deducibles que disminuyen esta cuenta de utilidad fiscal neta, y es como si repartiera dividendos al accionista. Es como si el accionista cobrara dividendos cuando no es así. No obstante que el gasto se hizo en la empresa, el gasto no fue aprovechado. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las reglas del juego, el gasto es no deducible. Bueno, pero ese es un efecto con el que nos quedamos. Esa primera parte de la película es con la que nos quedamos. Bueno, hacemos un gasto, ese gasto es no deducible, bueno, ni modo, pagamos las consecuencias, no lo tomamos para la deducción de los ingresos. Pero lo que no vemos es la continuación o la otra parte de la película, que es que ese gasto que no fue deducible y que ya tuvo un primer efecto negativo, va a tener un segundo efecto negativo. ¿Y cuál va a ser? Pues que vas a disminuir de la cuenta de utilidad fiscal neta y que eso va a hacer que en un momento dado, cuando se paguen dividendos, se cubra ese impuesto que, como ya vimos, es del 26%, más todo lo demás. ¿Qué tenemos que poner atención? ¿Qué tenemos que poner atención en nuestra organización? Aquí 4 ejemplos. Gastos, dice ahí que exceden montos que están previstos en un artículo que es 28, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué se refiere esto? A los viáticos y gastos de viaje. Cuando nosotros tenemos en la organización, les cubrimos a nuestros empleados, a nuestros funcionarios, estos gastos para que puedan realizar encomiendas, para que puedan encargos de la empresa, este tipo de gastos tienen que cubrir ciertos requisitos y están limitados, tienen ciertos topes. Si nosotros no cubrimos esos requisitos, en primer lugar, y no respetamos esos topes, entonces esos gastos que no cubrieron los requisitos son gastos no deducibles que van a disminuir la cuenta de la que ya hablamos.
o si exceden los límites, lo que exceda va a disminuir esa cuenta. Hay otro concepto ahí. El 47% de las prestaciones que nosotros le cubrimos en nómina a los trabajadores, el 47% solo es deducible si nosotros cubrimos con los requisitos que están establecidos en las reglas del juego. El 53% de las prestaciones que no le grabamos a los trabajadores por ley, ese 53% no lo podemos hacer deducible. Entonces, digamos que aquí no tenemos mucho para dónde hacernos, porque de acuerdo con lo que establece la norma, nosotros debemos de separar o no grabar ciertos conceptos a los trabajadores. Bien, pues si esto, digamos que no puedo hacerle mucho ahí, lo que sí podría hacer es llevar a cabo un cálculo que permita incrementar de ese 47 a un 53% la parte no deducible y que solo me quede un 47% como no deducible. Eso lo puedo hacer si simple y sencillamente comparo un ejercicio con otro y veo que no se ha disminuido. Y a través de una implementación de un esquema de prestaciones a los trabajadores que de acuerdo con las disposiciones que establezca la norma, me permitan hacer una distribución en donde tenga un impacto pues no tan grave en este concepto. Otro que disminuye esa cuenta, el consumo en restaurantes. El 91.5% del consumo que se hace en restaurantes es no deducible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evitar ese tipo de gasto o llevar a cabo una estrategia que nos permita, digamos, asociar ese gasto o cubrir ese gasto a través de otras figuras. En el tema de los vehículos solo es deducible la inversión en vehículos hasta 175,000 pesos. Y obviamente repartido en 4 años, porque su depreciación es al 25% por cada ejercicio. Entonces, aquí lo que debemos de cuidar es que estemos dentro de esos parámetros, porque si no, lo que exceda serán no deducibles, pero también lo que venga después, la tenencia, el seguro, el mantenimiento de ese bien, que una parte fue deducible y otra parte fue no deducible, pues esa misma suerte la van a llevar en lo sucesivo los gastos que estén asociados con ese tipo de inversiones. Así por mencionarles 4 ejemplos, pero podríamos aquí abarcar muchos más de gastos que van a disminuir esa cuenta de utilidad fiscal que al final va a provocar que paguemos un 26% de impuesto a dividendos, que si tuviéramos dinero en esa arca, pues nos quitaríamos de ese 26%. Del 30% no me lo puedo quitar. Lo que sí puedo hacer es cómo puedo eficientar las acciones que puedan, digamos, incrementar los gastos deducibles, o cómo puedo de alguna manera que ese ingreso acumulable se vaya a otro ejercicio, en fin, una serie de acciones que puedo implementar para dentro de lo que me permite la ley poder abatir, poder disminuir ese resultado fiscal y consecuentemente que ese 30% se aplica a una base inferior. Pero del 30% pues no me libro, del 10% a los trabajadores pues tampoco. Pero en este caso del tema de los dividendos del 26% sí puedo llevar a cabo acciones que me permitan no pagar ese impuesto y, como les decía, en la parte de la ecuación, pues buscar que ese resultado me lleve a una cantidad que ciertamente refleje el actuar de la empresa, pero que dentro de los márgenes que están establecidos me permita optimizar la carga fiscal. Porque si nosotros no llevamos a cabo este tipo de acciones y vamos a ciegas, pues realmente
no estaremos haciendo una administración adecuada de los impuestos, con el impacto que esto pueda tener en el patrimonio.